La crucifixión, tal como la imaginamos, puede haber evolucionado con la práctica de llevar a las víctimas por la calle con los brazos atados a la viga horizontal y después de caminar así con los brazos extendidos, se le subiera a una estaca. Se considera que la cruz Tao fue la que más utilizaron los romanos porque los soldados podían alcanzar el tope de la estaca con los brazos. Lo que tiene más sentido es que tuvieran vigas verticales permanentes y barras portátiles o removibles para fijar a los individuos con las vigas horizontales atadas a estas, para luego levantarlos y colocarlos en las verticales. La cruz latina es el símbolo asociado con la crucifixión de Jesús. Sin embargo, los historiadores dicen que quizá no lo crucificaron en ese tipo de cruz. El problema con la cruz latina es que hay que levantar toda la estructura con la víctima y su uso probablemente era mucho menos frecuente que el uso de la cruz Tao. La idea de sujetar a una persona en una cruz increíblemente pesada y después levantar todo eso, ponerlo derecho en un hoyo y fijar la cruz no es práctica. Levantar la víctima al patíbulo y sujetarla en la estaca parece eficiente. Eso habla de un ejército romano eficiente que está en control del imperio. El prisionero condenado cuelga de la cruz con los brazos extendidos en una posición humillante y de sumisión. Ese es exactamente el mensaje que los romanos tratan de comunicar. Los romanos crucifican a los ciudadanos que no son romanos y amenazan la paz, a los esclavos desobedientes, a los alborotadores de clase inferior, a los rebeldes advenedizos. El criminal que amerita ese tipo de ejecución pública tendría que haber atentado contra el Estado. Por lo general no crucificaban a la gente por robar una barra de pan. La crucificaban por un crimen más grave y parte del espectáculo de la antigua crucifixión era el espectáculo del poder romano. Una de las crucifixiones en masa más famosas de la historia ocurrió en el año 71 a.C. Un antiguo gladiador llamado Espartaco conduce a un ejército de esclavos que habían escapado en una revuelta contra Roma. Espartaco le propina una serie de derrotas humillantes a los romanos. Cuando los romanos finalmente aplastan a Espartaco y a su ejército, crucifican a 6.000 soldados rebeldes a lo largo de la Vía Apia y hacen una fila de cadáveres de 200 kilómetros de Capua a Roma. Ese debe haber sido un mensaje muy poderoso que presenciar. Una hilera de 6.000 personas a lo largo de esta autopista debió ser una vista espantosa. A los crucificados los dejan podrir donde están o descomponerse en vertederos cercanos. Pero nunca encuentran el cadáver de Espartaco. Ver muertes tan horrendas tiene un impacto psicológico tremendo. La intención de los romanos era multiplicar el síndrome de estrés postraumático a tantas poblaciones ocupadas como les fuera posible. Era un impacto psicológico calculado. En el siglo I después de Cristo, Roma ocupa a Judea. Allí la crucifixión es una vista familiar. Las legiones romanas que ocupaban la tierra estaban bien equipadas para llevar a cabo ese cruel castigo. Cualquier miembro de la religión romana estaba en capacidad de crucificar a cualquiera. Estaban instruidos en artesanía y carpintería y además eran soldados. Según los historiadores, los métodos de crucifixión variaban con el capricho y el sadismo del verdugo. Tenemos la idea de que algunos romanos se aburrían con las mismas formas mundanas de ejecución y quizá experimentaban.